Y justamente a nosotros nos gusta invitar a gente que nos hace dudar. Luis Núñez, analista político, y Carlos Monge, antropólogo, con nosotros. Carlos está por Zoom, Luis está en presencial. Con ambos conversamos sus distintas miradas, lo que está ocurriendo. Ayer ha sido una jornada complicada y queremos escuchar todas las voces. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Bueno. Buenos días, gracias por la invitación y hola, Luis. De tiempo. Sí, gracias a ustedes por la presencia. Empezamos con Luis. Luis ha tenido siempre una mirada muy crítica, viene además de un país que ha sido asediado por la violencia, tanto que viene desde el Estado como de la sociedad civil, y sabe perfectamente lo que significa que desde el poder se pueda usar la violencia y se pueda generar una espiral de violencia de la que es muy difícil salir, Luis. ¿Cómo has visto, Lucho, lo que ha estado pasando en las últimas horas? Sí, es verdad, Patricia. Tenemos así algo como un doctorado en marchas y protestas, ¿no? Algo que he observado, y lo he hablado con la prensa extranjera que tú mencionabas hace rato fuera de cámara. La prensa extranjera, cuando me llama y me pregunta, me dice, pero qué extraño, no hay un liderazgo aquí, no hay... Los medios están buscando a quién entrevistar que diga, yo lidero la protesta desde Arequipa, yo lidero la protesta desde Cusco. No, aquí es una cosa más bien opaca en cuanto al liderazgo, pero hay gente en la calle. Lo que me preocupa mucho es que nos estamos acercando tanto a una mirada de lo que ha pasado en Venezuela en otros años, como a esta grieta argentina, ¿no? Donde, por ejemplo, el congresista Montoya, claramente él tiene una posición y nadie lo va a sacar de ahí. Y él dice, esta es mi verdad. En Argentina la grieta se ha agrandado precisamente porque hay gente que dice, esta es mi verdad. Y no hay zonas grises. Y yo creo que en estas cosas hay muchas zonas grises. En todo, en la vida, Lucho. Y normalmente en las zonas grises está la mayoría y la sensatez. Pero por supuesto. Y luego está esta coincidencia, tú dices, no hay un líder o una lideresa, pero hay coincidencias en que a tal hora vamos a tomar los 3 aeropuertos principales. Ahí indica que hay un nivel de coordinación. Negar que esto tiene un trasfondo, no total, pero una parte de esta protesta está liderada por grupos violentistas, parte. Es evidente, ¿no? Sería iluso negarlo, ¿no? Y yo sé que Carlos, con el cual algunas veces hemos discrepado, tampoco está de acuerdo con esa violencia. A ver, Carlos, te escuchamos porque lo conversaba con Jenny Dador, que tener una mirada naif de la protesta tampoco sirve, ¿no es cierto? Hay gente que cree, ay, no, todos son buenos. Ustedes han estado en múltiples marchas y me van a disculpar, siempre ha habido laberinto, pero el nivel de beligerancia y de ahí ver a un policía y tirarle piedra de frente es como, oye... Así no, normalmente era una respuesta a una provocación del otro lado, no. Ahora van directo. Lo que ha pasado con los periodistas a mí me ha conmovido mucho, porque además, Carlos, hay que decirlo, se asusa desde determinados sets, se calientan los ánimos sin importar que el que está en la calle es tu compañero, ¿no? Carlos, tu percepción de lo que hemos visto el día de ayer, que es nada más que la secuela, digamos. Parece un capítulo más de Game of Thrones, ¿no es cierto?, de lo que hemos estado viendo desde diciembre. Bueno, la violencia es condenable. Siempre. Es condenable el acto vandálico, la agresión a propiedades privadas, la destrucción de infraestructura pública, y es condenable también responder a balazos tirando a matar, ¿cierto? Claramente. Demasiadas muertes con tiros en la cabeza y en el tórax que la verdad es que... Y además... Ojalá sean solamente un mal manejo de parte de las unidades policiales o de las Fuerzas Armadas. Ojalá no sea una orden de que esa es la manera de restaurar el orden, en fin, y ojalá haya una investigación imparcial y por fin se sepa el nivel de responsabilidad. Ahora, creo que ese nivel de desmán, de violencia, de comportamiento de turba, también es correlativo al nivel de frustración que se ha ido acumulando en el país con la clase política en general, particularmente con el Congreso de la República por un conjunto de razones, que es hoy día la institución largamente más desprestigiada del país, ¿cierto? En las últimas encuestas de Ipsos habla pues, de 9% de apoyo. Es un desastre, ¿no? Entonces me parece que eso está a la base de esta reacción tan violenta de parte de la gente. Y no podemos negar, Carlos, disculpa la interrupción, que este discurso creo que condenable porque no se usa un discurso político para azuzar,
pero sí no podemos negar que el discurso político abanderó Aníbal Torres, por ejemplo, o Betsy Chávez, caló en una realidad. O sea, no es que la gente lo abrazó porque le dio la gana, lo abrazó porque se sintió identificada con lo que finalmente Aníbal Torres estaba diciendo, que ya digo, usaba pésimo la causa, pero la causa tenía asidero, ¿no? Bueno, yo creo que estamos viendo la explosión de un problema que está acumulado de mucho tiempo. Es un problema histórico, es un problema, si quieres, te puedes remontar a la conquista, la colonia, quizás más particularmente la manera como respondió el Estado español a la derrota de Tupac Amaru, eliminando el concepto de la República de Indios, sus jerarquías, sus liderazgos, sus símbolos, su cultura, su teatro, su poesía, sus retratos, en fin, ¿no es cierto? Esto viene de muy larga data. Ciertamente yo creo que el gobierno de Castillo fue muy irresponsable en ese sentido porque buscó compensar el no hacer nada en verdad en favor de la gente, de su gente, con un rollo populista, victimista, toda la culpa es de otros, pese a que él no hacía nada porque abandonó y traicionó todas sus promesas de cambio en favor de esa población. Entonces, me parece que la salida del problema ahorita, en el muy corto plazo, es adelantar elecciones. O sea, es lo que la gente al final está pidiendo. Algunos piden la libertad de Castillo y su reposición, son los menos en verdad. Otros piden asamblea constituyente como una especie de fórmula mágica para cambiarlo todo, pero al final yo creo que el reclamo se centra en váyanse todos, váyanse ya. Me parece que esa es la salida en el corto plazo. Creo que en el mediano plazo hay que atender esos hondos y mortales desencuentros que mencionó Carlos Iván de Gregorio hace 20 años, ¿no? Y esto sí supone refundar un pacto social, sentarse a discutir las causas profundas de ese mal humor y ver cómo se les resuelve desde la política pública y desde la organización del Estado. Y hacer que el Estado empiece a funcionar para ellos, porque disculpe que me autocite, pero me queda claro que hoy día pueden reprimirlos con violencia, hoy día se puede poner un orden, pues un orden precario, los vamos a ver volver con sus mismas frustraciones, porque además es lo que viene ocurriendo. Hoy la protesta cívica, porque hay que decirlo, por más que haya grupos violentistas, esto no es un movimiento terrorista, no es pues, ¿no? O sea, ¿puede haber remanentes del terrorista involucrados? Claro que puede haber, pero no hay pues un Guzmán, una ideología, un grupo armado organizado. Pero la ira de la población puede ser más destructiva, si no se canaliza algo positivo, que la irracionalidad de un movimiento como Sendero Luminoso, que además tenía una ideología casi incomprensible, ¿no? Claro. Para el común, digamos, ¿no? No para los especialistas. Y la respuesta del gobierno es una respuesta tibia, ¿no? Yo esperaba que ayer, por ejemplo, la presidenta, cuando tomó la palabra, iba a decir, bueno, las circunstancias en Lima están un poco aceleradas y vamos a tener que declarar que de 10 de la noche a 4 de la mañana la gente se quede en su casa. No lo hizo. Tibia con respecto a medidas de qué tipo, porque 50 muertos no habla de ninguna tibieza, ¿no es cierto, Luis? Me refiero a medidas para que la gente no ejerza preventivas, violencia. Preventiva, no ejerza violencia. Ahora, Carlos, yo no estoy tan de acuerdo que esto sea un problema que tiene que ver con la colonia, porque estudiando la historia del imperio incaico, no es que también los incas dirigentes fueran muy partidarios de los derechos humanos con Jenny Dador, ¿no? Al enemigo se le aniquilaba. No es un problema de esta narrativa de los 200 años. Yo creo que el país tiene muchas diferencias y no se deben resolver con la violencia. Y otro detalle que a mí me parece importante, Patricia. Sí. Yo creo que aquí todos somos culpables. Un poco, sí. Todos Cada uno tiene culpables. que asumir su responsabilidad. De repente tú te quieres cambiar tu auto y tardas 2 semanas en elegir qué auto nuevo te vas a comprar. Y sin embargo aquí la gente vamos a votar y en 15 segundos decidimos tu voto. Mi voto, tu voto, el de Carlos. Entonces aquí también hay una inconsciencia de la importancia que tiene nuestro voto para que no estemos a la semana de haber votado rajando del mandatario o la mandataria que nosotros elegimos. Ahora, Carlos, y la oferta partidaria es bastante pobre. Carlos hablaba del descontento con la clase política, Luis, y a mí sí me gustaría decirte, planteártelo de esta manera. Yo siento cada vez que voto como que voy a un restaurante y que me ofrecieran un menú con todos los platos podridos. Es decir, no hay forma de que mi elección tenga un resultado
mínimamente aceptable. Estoy de acuerdo contigo. Incluso me da una lista que luego se reduce a 2 opciones que ya es más o menos come o muere, ¿no? Es verdad, no elegimos con responsabilidad, pero eso tiene una causa, ¿no es cierto? Pero por supuesto. ¿No? Tiene una causa que... Los partidos políticos nos presentan lo peor de lo Una oferta peor. pésima, ¿no? Fíjate, están hablando de ¿cuándo hacemos las elecciones? En diciembre, en junio, en abril. Bueno, si es así tan apresurado, vamos a quitar las elecciones internas. Si quitas las elecciones internas, ya estás decidiendo a dedo quiénes van a poner en las listas. Y eso es el menú insufrible del cual tú hablas. Carlos, manifestabas con claridad que aquí hay un problema de descreimiento político y además coincido en que la renuncia de Dina Boluarte es necesaria. Ya después se determinarán qué responsabilidades tuvo quién en esta terrible semana que nos ha tocado vivir, pero claramente cuando ya tu presencia en el gobierno lo único que provoca es más violencia, te tienes que ir, casi por una responsabilidad con las vidas de los demás. Dina Boluarte no lo percibe así, pero las personas que defienden su estadía en el gobierno te dicen, ¿y después qué? Ahora, la pregunta sería, ¿y después qué en 3 meses y después qué en 9 meses? ¿No es cierto? No sé si ese después qué va a variar mucho en el lapso entre una elección y la otra. Sin embargo, sí corremos el riesgo de que vuelva algo, o sea, cada vez ha sido peor, ¿no es cierto? Si vemos las últimas elecciones hemos ido de mal en peor. ¿Cómo salimos de esto? Mira, de acuerdo, en teoría sería bueno tener una elección en un plazo relativamente mediano o incluso largo que nos dé tiempo para hacer un conjunto de reformas para sanear, limpiar, renovar el sistema de partidos. Sin embargo, esas reformas las hace el Congreso. Así es. Y si vemos lo que está ocurriendo, este Congreso no está queriendo ganar tiempo para hacer buenas reformas progresivas, progresistas. Sí. Está queriendo ganar tiempo para culminar una contrarreforma electoral. Está queriendo ganar tiempo, como lo hemos visto, para capturar los organismos electorales, recortarles el mandato, cambiar el modelo de elección y en realidad ser ellos quienes eligen los organismos electorales, y está queriendo ganar tiempo para terminar de demostrar, de desmontar la reforma universitaria, lo poco que se había avanzado en la reforma del transporte, para rebajar estándares ambientales, para debilitar el sistema de áreas protegidas, en fin, todo lo que están haciendo es para empeorar la situación. Entonces, entre la teoría de mejor reformas antes de la elección, que yo comparto en teoría, yo la verdad es que aún sabiendo que vamos a jugar con las mismas reglas, prefiero acelerar el juego y tirar los dados otra vez y con suerte conseguiremos algo poco mejor. Además, como tú dices, la permanencia genera este drama, esta protesta y esta violencia. Entonces es mejor que se vayan de una vez. Nos puede parecer justo, injusto, bien o mal, pero la realidad es que cada día de la señora Boluarte nos cuesta un montón a los peruanos. Y sí, tal vez también aterrizar un poco este discurso de va a ser peor si hacemos las elecciones mañana. ¿Qué puede cambiar entre 3 meses y 6? ¿Qué puede cambiar entre 3 meses y 9? Salvo el hecho de que la señora Boluarte se quede más tiempo y genere más muertes. Pero, como bien señalas, Carlos, es muy difícil que el Congreso, ni siquiera en 5 años, este Congreso nos ofrecería una reforma decente. Si no lo ha hecho en año y medio, no aprobó ni una ley, ¿por qué tendría que hacerlo ahora si no les interesa? ¿no? Nos asegura una contrarreforma cada vez más indecente. De acuerdo. En el plano constitucional, no están buscando el equilibrio de poderes, le quitan al Ejecutivo la cuestión de confianza, pero no reforman la incapacidad moral, es decir, se quedan con todo el poder para ellos decidir discrecionalmente. Entonces, en el plano constitucional, en el plano electoral y en el plano de las regulaciones de la vida pública, el transporte, la educación, en fin, varias cosas, lo que están conduciendo es una contrarreforma indecente que hay que parar, porque lo que vamos a heredar es un país bastante peor y un sistema electoral bastante peor y un régimen constitucional bastante peor del que ahora tenemos, que ya es horrible. Entonces, totalmente de acuerdo. Patricia, un detalle, no quiero interrumpir a Carlos, pero un detalle que Carlos manifiesta. Además, los congresistas normalmente cuando hablan de reforma electoral son muy conservadores. ¿Por qué? Porque ellos parten de la lógica. Si fuimos elegidos bajo estas normas deben mantenerse. Claro. Entonces no quieren cambiar nada. O lo peor, solo quieren cambiar las que les permitirían quedarse. ¿no? Entonces por eso Carlos habla de las contrarreformas, porque en el fondo es aquella figura italiana de
no quiero cambiar algo, pero no cambio nada, ¿no? Así es. Además hay que decirlo, creo firmemente en la reelección y en la bicameralidad. Pero no, pues, no ahora, porque tienes que también saber cuándo. A mí me dio mucha pena y cólera, hay que decirlo, cuando en el referéndum Vizcarra él mismo se baja la bicameralidad, cuando él pudo mirar cada detalle de esa ley y no cumplió con su trabajo, porque ese sí era un momento en que la bicameralidad, que es muy impopular, podía entrar en una serie de reformas positivas, y más allá de que se hubiera hecho una ley con trampa, me parecía que se tenía que privilegiar el regresar y no se hizo. Así como en ese momento se desperdició la oportunidad, este no es el momento, ¿no? Claro, lo que pasa es que entonces los congresistas que viven como en un mundo paralelo plantean cosas que solamente les favorecen a ellos. Así es. Y ellos no entienden esta antipopularidad que tienen en la calle. Yo a veces converso con algunos y me dicen, ¿por qué no nos quieren? Pero ¿cómo nos vamos a querer? Basta ver los discursos. Así es. Esta señora de Arequipa, que no la conozco en persona, que habla del comunismo y tiene 2 casas en Miami. Y otras personas que realmente también de la parte de la derecha que son realmente impresentables. Okay, pero y yo uno siempre pregunta, dije que ¿quién Castillo votó por tenía ellos? Bueno, el Congreso más beneficioso. Cuando cerró el Congreso dije, ¿pero para qué lo cierra? Si con este Congreso se hubiera podido quedar todo el tiempo que le daba la gana, a pesar de sus acusaciones de corrupción. Ahora, yo veo que tu preocupación tiene que ver también con los tiempos. ¿Cuánto tiempo puede durar esto sin que esto estalle en una guerra civil? Porque afuera mucha gente periodista dice, ¿hasta cuándo van a aguantar? Ante que reviente todo. Yo no sé si en algunos lugares ya estamos en eso, ¿no? Sí, si en algunas zonas del país ya estamos en un punto de no retorno, ¿no? Y claramente los que se benefician son los que quieren que todo se destruya, ¿no? La gente que, por ejemplo, tiene negocios ilícitos con cualquier gobierno siempre quiere que la anarquía reine porque ellos lucran de eso. Ahora, de acuerdo con que la que se adelante las elecciones, porque no va a haber ninguna diferencia entre si se hacen en términos positivos, ¿no es cierto? En términos de reforma no va a haber ninguna diferencia, y lo que sí vamos a lograr es que la señora se vaya. Entonces, que se adelanten de una vez. Pero mi pregunta, Carlos, Luis, has trabajado mucho con partidos políticos. Sí. Los partidos políticos no cambiaron de siglo. O sea, se han quedado con una estructura, mirada, jerarquía. Basta ver a los actores políticos hoy para que tú digas, Dios mío, porque mira, la mayoría, hace 20 años que entrevisto a los mismos. Y Carlos ¿no? también es un experto en temas electorales. Sí. Yo creo que la mayoría de los partidos siguen en el siglo XIX, para no decir el XX. ¿no? En temas de redes sociales, de media training, de todas estas cosas, siguen en el siglo XIX. Y luego está el aferrarse a los elencos estables, no querer cambiar las caras. Siempre es la misma gente la que termina liderando el partido. Entonces, no hay espacio para las mujeres, no hay espacio para la población LGTB, no hay espacio para los afros, no hay espacio para los jóvenes. Siempre gobiernan los mismos. Tú dices, yo tengo experiencia con partidos. Sí, yo he formado líderes que tienen ahorita 40, 45 años. Pero los partidos no les dan cabida, no les dan cabida, tanto de izquierda como de derecha. Por supuesto que sí. Eso es así. Por supuesto. Carlos, para cerrar, efectivamente esto pasa por una mejor relación de la clase política con los ciudadanos. Finalmente, ya no sé si la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero es el mejor que tenemos ahora. Y mientras no encontremos uno mejor, con ese nos tenemos que quedar. Nadie quiere dictaduras ni totalitarismos. Ya, pero vaya que la estamos desgastando. ¿Hay alguna salida? Eso no va a ser a corto plazo, pero a mediano plazo en este punto. Yo creo que sí. Yo comparto la preocupación que el nivel de descreimiento, no solamente con la clase política y los partidos, sino con el sistema democrático en general, crece en estas circunstancias, y eso es muy peligroso porque alimenta salidas populistas y totalitarias de todos signos. O anárquicas que son más románticas, pero igual son un desastre, ¿no? Pero las anárquicas siempre terminan en salidas totalitarias. Siempre, es verdad. Porque el desorden no dura. La gente es. busca algún orden y en muchos casos acepta, a falta de mejor cosa, un orden totalitario, y eso es una desgracia. Claramente. Esa es la base del fascismo en toda la experiencia histórica, ¿no es cierto? La desesperación de la gente por algún orden, aún a costa de sus derechos y sus libertades. Yo creo que la salida es repensar la democracia representativa, de acuerdo, reconociendo que el tema de la justicia no solamente tiene una clave material, que es el típico rollo redistributivo de la equidad, sino tiene una segunda clave que tiene que ver con el reconocimiento. Entonces hay que entender la diversidad cultural como una realidad, y
y hay que entender que hay sectores que quizás ya lograron la redistribución material. Muchas de las poblaciones aymaras que están protestando no son los pobres del campo. No, que va. Son estas burguesías provincianas emergentes, algunas efectivamente con base en economías informales, la mayoría, algunas incluso con base en economías ilegales. ¿Por qué no? Pero también muy conectadas con las economías legales, porque todo ese dinero circula por los bancos, ¿no es cierto? Yo creo que hay una búsqueda de reconocimiento. Yo creo que tenemos que ir a un proceso, creo yo, constituyente, ¿no es cierto?, de alguna manera, que incorpore la dimensión de la etnicidad y de la identidad en los sistemas de representación, en el sistema educativo, en la función pública, ¿no? Y creo que eso es parte de una pelea mayor contra lo que yo creo que es un cáncer que corroe a este país por debajo y suavecito, que es el racismo. Y que probablemente y paradójicamente el gobierno de Pedro Castillo lo único que ha hecho es agravar esa situación. Porque sin darle ningún canal de salida. Así es, ha reforzado prejuicios de un lado y ha exacerbado broncas del otro. El propio premier que asusaba este malestar y este descontento, una de las últimas cosas que hizo fue tratar de debilitar la educación intercultural bilingüe, el premier Torres. ¿No es cierto? Y a las mujeres, y si por él hubiera sido las mujeres más o menos, ¿no? Nos hubiera cerrado en el closet, ¿no? El mismo que se quejaba de que lo choleaban en San Isidro, bueno, él presidió la campaña para debilitar la educación intercultural bilingüe y se comió un pleito con las organizaciones amazónicas que son las que han peleado por ese principio educativo desde el inicio, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay maneras de canalizar y de atender este reclamo identitario, este reclamo de reconocimiento, junto con, obviamente, los temas de justicia social básica, redistributiva, material, y yo creo que tenemos que ponernos a pensar en eso, en cómo solucionamos el problema y no solamente cómo buscamos la salida de cortito plazo para quitarle la tapa a la olla de presión, yo creo que es el relato de elecciones, ¿no? Sino cómo atendemos este problemón que está acumulado de mucho tiempo atrás. Muy bien, Carlos, muy bien, Luis, muchísimas gracias por su participación. La verdad me cuesta ser optimista, porque creo que no solo el Perú, el mundo en general está en la vía absolutamente incorrecta y ganada por extremismos, donde justamente la diversidad y la tolerancia han pasado a último plano, pero esperemos que se trate de una mala época nomás. Lo que está de moda es el enfrentamiento, hasta en una canción de Shakira. Sí. Como me dijo mi hijo, que me dejó pensando, ¿no se ha dado cuenta que sus hijos llevan el mismo apellido que su papá? Por cierto, Patricia, ya para terminar, a mí me preocupa no tanto ni Carlos, ni yo, ni tú, el hijo tuyo. ¿Qué piensa tu hijo de todo lo que está pasando? ¿Qué mensaje, creo que mira todo con el mismo... ¿Qué herencia le estamos dando a nuestros hijos? Creo que mira todo con el mismo desconcierto y la misma estupefacción que miraba yo a su edad la demencia del terrorismo. Pero con la diferencia de que ese otro que se enfrenta a ti no es un terrorista con un arma, es tu vecino que quiere desaparecer a los gays, el otro que quiere desaparecer al que vive en Puno porque le parece que el Perú es solo de él. Entonces es una percepción, me parece, más compleja, porque el otro no es tan otro, ¿no? El otro, en el caso del terrorismo, era una persona que quería matarte. En este caso es ese que se parece y no se parece a ti, y sobre el que... Entonces, el mensaje de inclusión, que por supuesto lo tiene muy interiorizado, no está de moda. Y no está de moda, no es atractivo para su generación, para algunos de su generación. Y es duro, ¿no? Pero los que creemos en eso tenemos que educar a nuestros hijos para que aprendan a defenderlo, aunque las circunstancias no favorezcan ese discurso. Ya cambiarán las épocas, señores. Claro que sí, vamos a tener fe en eso. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. Chao, Carlos. Les agradezco muchísimo la presencia en el programa.